Maté a mi hermano con las manos desnudas, sintiendo cómo su aliento se extinguía contra mi piel. No fue un crimen impulsivo, sino el cierre de un contrato escrito con años de humillaciones y mentiras. Y mientras su cuerpo se enfriaba en el suelo de mármol de nuestra mansión en Madrid, supe que la venganza no era dulce, era un veneno que me consumía por dentro. La lluvia azotaba las ventanas de la sala de juntas como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de pasar. Yo, Javier Ruiz, el hijo menor que había sacrificado su juventud por el imperio familiar de vinos y olivares en La Mancha, firmé el documento que me despojaba de todo. Eres un sirviente, Javier, no un heredero, me dijo mi hermano mayor, Álvaro, con esa sonrisa que ocultaba colmillos. En ese momento, juré que pagaría caro cada palabra. Madrid bullía de vida esa tarde de otoño de 2023, pero para mí era un laberinto de sombras. La empresa Ruiz y Hijos, fundada por mi abuelo en los años 50, había crecido hasta convertirse en un gigante que exportaba a toda Europa. Yo había dejado la universidad en Salamanca para unirme, trabajando noches enteras en los viñedos bajo el sol abrasador de Castilla, mientras Álvaro, el primogénito, paseaba por fiestas en la capital con inversores extranjeros. Es por el bien de la familia, me repetía mi padre, un hombre envejecido prematuramente por el estrés, antes de que un infarto se lo llevara en 2018. Desde entonces, todo cambió. Recuerdo el día que volví de La Mancha con las manos ampolladas y el cuerpo exhausto. Álvaro me esperaba en la oficina central, en el barrio de Salamanca, con un traje impecable y un puro cubano entre los dedos. Bienvenido, hermanito. ¿Listo para firmar el nuevo acuerdo societario? Su voz era melosa, como el vino que embotellábamos, pero yo sabía que ocultaba arsénico. El documento me rebajaba a gerente operativo, 0 acciones, salario mínimo y lealtad absoluta a él, ahora presidente único. Mi madre, viuda y frágil, había sido convencida de vender su parte a cambio de una pensión vitalicia. Es lo mejor, Javier. Álvaro sabe lo que hace, me susurró ella, con ojos que evitaban los míos. Pero yo no era tonto. Había visto los libros de cuentas manipulados, las facturas infladas para desviar fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. Álvaro no solo me robaba mi herencia, estaba vendiendo el alma de la empresa a corporaciones chinas que destruirían los olivares ancestrales por monocultivos baratos. Esa noche, solo en mi apartamento en Chamberí, con una botella de nuestro mejor tinto en la mano, el odio se cristalizó. No era solo por el dinero, era por el honor pisoteado, por las noches en que Álvaro me llamaba el burro de carga delante de los empleados, por las mujeres que reían a sus espaldas mientras yo cargaba cajas en los muelles de Valencia. Decidí que la venganza sería meticulosa. Como un buen vino, fermentaría en secreto hasta alcanzar su punto álgido. Empecé por lo pequeño, contacté a un viejo amigo de la universidad, Miguel, un abogado de mala reputación que ahora trabajaba en despachos turbios de la Gran Vía. Necesito pruebas, Miguel. Todo lo que puedas cavar sobre las finanzas de Álvaro. El río, con esa carcajada ronca que olía a tabaco. Estás jugando con fuego, Javier. Tu hermano es un tiburón, te devorará vivo. Pero aceptó, a cambio de un porcentaje si las cosas salían bien. Mientras Miguel hurgaba en las sombras, yo mantuve la fachada. En las reuniones familiares dominicales en la finca de Toledo, sonreía como un hijo pródigo, sirviendo platos de jamón ibérico cortado a cuchillo mientras Álvaro fanfarroneaba sobre expansiones globales. Mi madre, sentada al cabezal con su rosario entre los dedos, parecía una estatua de mármol agrietada. Hijos míos, la familia es lo primero, repetía, pero sus ojos se nublaban cuando Álvaro mencionaba recortes necesarios. Yo asentía, pero en mi mente, planeaba un rumor aquí,
Un email anónimo allá, sembrando dudas entre los inversores clave. Una semana después, Miguel me citó en un bar cutre de Malasaña, con neones parpadeantes y olor a fritanga. Tengo algo, dijo, deslizando un USB sobre la mesa pegajosa. Eran extractos bancarios, correos electrónicos filtrados, pruebas de que Álvaro había desviado millones para financiar un yate en Marbella y una amante en Barcelona. Pero había más, un testamento falsificado de mi padre, alterado para excluirme por completo. Tu viejo no quería esto, Javier. Álvaro lo manipuló todo. El corazón me latió como un tambor de guerra. No solo traición, era un parricidio moral. Esa revelación me dolió más que cualquier puñalada. Mi padre, el hombre que me enseñó a podar vides con manos firmes, había muerto creyendo en la unidad familiar. Álvaro lo había envenenado con mentiras, acelerando su estrés hasta el colapso. Juré por su tumba en el cementerio de La Mancha que no descansaría hasta ver a mi hermano de rodillas. Pero la venganza no sería solo legal, necesitaba algo personal, algo que le arrancara el alma. Empecé a acercarme a Elena, la esposa de Álvaro. La conocí en una cena de gala en el Ritz, donde ella brillaba como una joya falsa en un collar de mentiras. Alta, con cabello negro como la medianoche andaluza y ojos que prometían secretos. Elena era el trofeo que Álvaro exhibía para tapar sus infidelidades. Tu hermano es un monstruo disfrazado de santo, me confesó una noche, después de unas copas de más en un after en Huertas. Ella sabía de la amante, de los viajes de negocios que olían a perfume barato. ¿Pero qué puedo hacer? Tengo a los niños, la casa. Le ofrecí un hombro, y poco a poco, un oído. Elena se convirtió en mi aliada involuntaria, filtrándome detalles, contraseñas, agendas, debilidades. Mientras tanto, la empresa se tambaleaba. Los olivares en Jaén empezaron a fallar por el uso excesivo de pesticidas chinos, y los viñedos en Rioja se secaban bajo una sequía que Álvaro ignoraba por ahorrar en riego. Los trabajadores, viejos amigos míos de infancia, me buscaban en secreto. Javier, haz algo. Nos tratan como esclavos. Yo les prometía justicia, pero en realidad, usaba su descontento para avivar el fuego. Un paro espontáneo en la fábrica de embotellado de Toledo fue el primer golpe, pérdidas millonarias. Titulares en El País acusando a la dirección de explotación feudal. Álvaro me confrontó en su despacho, con venas hinchadas en el cuello como raíces expuestas. Tú detrás de esto, sirviente, te arrepentirás. Su saliva salpicó el escritorio de caoba, y por un segundo, vi al niño mimado que era, no al hombre poderoso. Hermano, solo defiendo lo que es nuestro, respondí con calma, pero mis puños se cerraron bajo la mesa. Esa noche, envié el primer email anónimo a la junta directiva. Pruebas parciales de las malversaciones. Lo suficiente para sembrar pánico sin delatarme. Miguel me advirtió, esto es una guerra, Javier. Y en España, las guerras familiares dejan ríos de sangre. Tenía razón. Mi madre, alertada por los rumores, me llamó llorando, hijo, ¿qué estás haciendo? Álvaro dice que quieres destruirnos. Le mentí. Como siempre, madre, solo busco la verdad. Pero el veneno se extendía, ella empezó a dudar, a mirar a Álvaro con recelo. Él, acorralado, cometió su primer error, intentó sobornarme con una compensación de 500.000 euros. Toma y vete, Javier. No eres uno de nosotros. Rechacé el cheque frente a testigos, grabando cada palabra en mi teléfono. La tensión crecía como una tormenta en el Duero. Elena me envió un mensaje desesperado, viene a casa furioso. Dice que te matará. Me reuní con ella en un café discreto de Lavapiés, entre grafitis y olores a especias marroquíes. Ayúdame a exponerlo, le supliqué. Ella dudó,
Pero el miedo la venció. Me dio acceso a su ordenador, más pruebas. Fotos de la amante embarazada. Un hijo bastardo que Álvaro planeaba legitimar robándome mi parte. Con eso, lancé el segundo golpe, una filtración a un periodista de El Mundo. Un tipo cínico llamado Raúl que odiaba a los ricos. El artículo salió a la mañana siguiente, escándalo en Ruiz y Hijos, fraude y bastardos en la élite vinícola. Las acciones se desplomaron un 30%. Inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Álvaro me llamó histérico, eres un traidor. La policía vendrá por ti. Pero yo ya había cubierto mis huellas, usando servidores en Panamá. En medio del caos, apareció un nuevo jugador, Carmen, la contadora jefe de la empresa. Una mujer de 50 años con ojos de halcón y un pasado en la Guardia Civil. Me contactó en un bar de la Plaza Mayor, envuelta en un abrigo raído pese al calor. Sé lo que haces, Javier. Y te ayudo, pero a un precio. Resultó que Álvaro la había despedido injustamente años atrás, acusándola de robo para tapar sus propios desfalcos. Carmen era mi puente al mundo subterráneo, contactos en la fiscalía, jeques que desenterraban esqueletos digitales. Juntos, tejimos la red. Ella me proporcionó auditorías falsificadas que Álvaro había firmado. Yo le di protección para su hija enferma. Esto no es venganza, es justicia poética, decía ella, con una sonrisa torcida que me recordaba a las brujas de los cuentos de mi abuela manchega. Pero la paranoia me carcomía, soñaba con Álvaro irrumpiendo en mi apartamento, con un cuchillo en la mano. Instalé cámaras, cambié cerraduras. Viví con una pistola registrada en la guantera de mi coche. El clímax se acercaba como un tren sin frenos. Invité a Álvaro a una reconciliación en la finca familiar, bajo pretexto de salvar la empresa. Él llegó al atardecer, con el sol tiñendo los viñedos de rojo sangre, escoltado por 2 matones de su club de boxeo en Pozuelo. Habla, sirviente. ¿Qué truco tienes ahora? Lo llevé al sótano, donde guardábamos las barricas antiguas, el corazón de nuestro legado. Allí, con el aire cargado de roble y fermento, le mostré el USB completo, todo, desde el testamento falso hasta el niño ilegítimo. Sus ojos se desorbitaron, el rostro palideció como queso manchego rancio. Mentiras. Todo mentiras. Pero yo reproduje los audios, sus propias palabras confesando a la amante. Papá me lo debía todo a mí. Tú eras el error. Cayó de rodillas, suplicando, hermano, perdóname. Te daré la empresa, todo. Por un momento, vacilé. Vi al niño con quien jugaba a indios y vaqueros en los olivares. Pero entonces recordé a mi padre, jadeando en la cama de hospital, murmurando uníos, hijos. Saqué la pistola, no para matarlo, sino para obligarlo a firmar la confesión que Carmen había preparado. Hazlo, o Elena y los niños lo sabrán todo. Él firmó con manos temblorosas, lágrimas surcando su rostro arrogante. Justo entonces, el twist, la puerta se abrió de golpe. No eran sus matones, era mi madre, con una escopeta de caza en las manos, el rostro contorsionado por el horror. Deteneos, Dios mío, ¿qué habéis hecho? Pero no era solo ella. Detrás, Elena, con el niño ilegítimo en brazos, un bebé de meses que Álvaro había negado, y Carmen con la policía. Todo había sido una trampa mayor. Elena, no yo, había orquestado la filtración final, ella, harta de años de humillaciones. Había contactado a Carmen semanas atrás. Mi aliada me había usado como cebo para exponer a Álvaro públicamente, pero también para destruirme a mí. Por celos antiguos, yo había rechazado sus avances en la universidad, y ahora ella veía en mí el último obstáculo para su libertad. Traidores, balbuceó Álvaro, antes de que los agentes lo esposaran. Mi madre apuntó el arma hacia mí, tú empezaste esto,
Javier. Por orgullo, por odio. El disparo no vino de ella, fue un agente nervioso que me rozó el hombro, derribándome. En el suelo, entre el vino derramado que olía a hierro y uvas maduras, vi cómo todo se desmoronaba. La empresa quebró al día siguiente, los olivares subastados a extranjeros. Mi madre, destrozada, se quitó la vida con la misma escopeta una semana después, dejando una nota: la familia muerta por vuestras manos. Yo sobreviví, pero marcado. Condenado a 10 años por coacción y fraude menor, Elena testificó en mi contra, pintándome como el villano principal. En la cárcel de Soto del Real, entre grafitis y ecos de llantos, reflexiono. La venganza no trajo justicia, solo un vacío mayor. Álvaro, en otra ala, enloqueció, hablando solo de viñedos fantasma. Elena se fugó con el niño y los millones robados, viviendo en Portugal bajo un nombre falso. Ahora, con la libertad condicional en 2030, camino por las calles de Madrid, un fantasma en mi propia ciudad. La sangre traicionada no se lava, mancha para siempre. Y si algún día la encuentro, Elena sabrá que mi perdón es el último veneno. La lluvia no cesaba, y yo tampoco. Aquella firma en la sala de juntas fue el clavo en mi ataúd, pero también el primero en el de Álvaro. Caminé por las calles empedradas de Salamanca, con el traje empapado pegándose a mi piel como una segunda traición. Los transeúntes me miraban de reojo, ajenos a que acababa de perder un imperio por un pedazo de papel. Entré en un bar de tapas en la esquina de Serrano, pedí un vermú doble y llamé a Miguel. Ven ahora. Necesito tu ayuda para enterrar a un cerdo. Miguel llegó media hora después, con su maletín de cuero agrietado y una expresión de quien ha visto demasiados divorcios sangrientos. Nos sentamos en una mesa apartada, bajo un retrato desvaído de Goya. Cuéntame, viejo amigo, ¿qué te ha hecho tu familia esta vez? Le conté todo, los viñedos que había salvado de la filoxera en 2000 Queens, sudando bajo el sol mientras Álvaro firmaba contratos en Eal Condition Salones de París, las noches reorganizando inventarios en la bodega de Aranda de Duero, oliendo a corcho y moho, mientras él volaba en jets privados. Sacrifiqué mi vida, Miguel. Por nada. Él silbó bajito, hojeando fotos en mi teléfono, yo con las manos ennegrecidas por la tierra. Álvaro en yates con modelos. Esto es clásico Ruiz, el menor carga el carro. El mayor se lleva la cosecha. Pero podemos voltearlo. Dame una semana. Pagamos con billetes arrugados y nos despedimos con un abrazo que olía a humo y promesas rotas. De vuelta en mi piso. Un cuchitril de 50 metros en Malasaña comparado con la mansión familiar. Me tumbé en la cama sin desvestir. El techo agrietado me devolvía recuerdos, mi padre, con su bastón de olivo, enseñándome a catar vinos en la finca. El buen vino es como la vida. Javier, tiempo, paciencia y un toque de amargor. Álvaro siempre había sido el favorito. El que estudiaba en la Complutense y cerraba tratos con banqueros vascos. Yo, el práctico, el que arreglaba lo que él rompía. Al día siguiente, fingí normalidad. Fui a la oficina. Saludé a los empleados con palmadas en la espalda y revisé correos sobre envíos a Alemania. Pero en mi bolsillo, el USB de Miguel ardía como brasa. Pruebas preliminares, transferencias sospechosas a una cuenta en Liechtenstein. Nada concluyente, pero suficiente para un primer rumor. Envié un email anónimo a un accionista menor, el viejo don Felipe, que odiaba a Álvaro desde una disputa por tierras en los 90. La respuesta fue inmediata, una llamada furiosa de Álvaro esa tarde. ¿Quién coño eres tú para meterte en mis finanzas? Colgué sin responder, saboreando su pánico. Esa noche, soñé con viñedos en llamas, y al despertar, supe que el fuego acababa de encenderse.
Los días siguientes fueron un torbellino de rutina falsa. Almorcé con mi madre en el Ateneo, donde ella picoteaba ensalada mientras yo devoraba chuletón. Tu hermano está estresado, hijo. Dale tiempo. Sus palabras me dolieron como sal en herida abierta. ¿Tiempo? Yo le había dado 20 años. Madre, él nos está vendiendo el alma. Ella palideció, cruzando las manos sobre el crucifijo. No digas eso. Somos Ruiz. Pero yo ya no lo era. En secreto, visité los olivares en Puente Genil, hablando con jornaleros que me llamaban el bueno. Álvaro trae veneno de China, Javier. Las aceitunas mueren. Les prometí salarios pendientes si me ayudaban a documentar. Fotos, videos, testimonios, munición para la guerra. Miguel me actualizó en un parque cerca del Retiro, entre patos y jubilados. Tengo más. Facturas fantasma para consultorías inexistentes. Tu hermano lava dinero a través de la amante. Elena, sí. La había visto en fotos. Rubia y calculadora. Posando en Instagram desde Dubái. Úsala, dijo Miguel. Las mujeres son el talón de Aquiles. Así lo hice. La agregué en redes como admirador de vinos. Y ella mordió el anzuelo. Mensajes inocentes sobre cosechas. Luego copas en un bar de Yes en Chueca. Álvaro nunca habla de familia, confesó, con labios pintados de Burdeos. Es como si fueras un fantasma. Le conté mi historia a medias, ganándome simpatía. Poco a poco, la red se tejía. Pero el precio empezaba a cobrarse. Dormía poco, paranoico con sombras en las ventanas. Un día, encontré mi coche rayado en el parking de la oficina, con una nota, sirviente. Retrocede. Álvaro jugaba sucio. Respondí con otro rumor, un post en foros de inversores sobre irregularidades en Ruiz y Hijos. Las acciones titubearon. Y él rugió en la siguiente junta, alguien sabotea desde dentro. Limpiaré la casa. Yo sonreí en silencio. La casa ya ardía. Los recuerdos son como raíces, se hunden profundas y estrangulan si no las podas. De niño, en la finca de Toledo, Álvaro y yo corríamos entre las hileras de tempranillo, robando uvas maduras que estallaban en jugo dulce en nuestras bocas. Somos reyes, gritaba él, el mayor por 3 años, con cabello revuelto y rodillas sucias. Yo lo seguía, idolatrándolo, creyendo que la vida sería eterna cosecha. Pero el cáncer de mi abuelo en 1995 cambió todo. Álvaro, a los Queens, juró salvar la empresa en el funeral, mientras yo, a los 12, solo lloraba por el olor a tierra removida en la tumba. El liceo en Madrid nos separó. Él en internado jesuita, aprendiendo latín y negocios con hijos de ministros, yo en escuela pública de Lavapiés, peleando por libros usados. Estudia, Javier. Pero la empresa es de Álvaro, decía padre, con esa resignación castellana que aplasta sueños. A los 18, dejé derecho en Salamanca por una llamada, vuelve, hijo. Los viñedos necesitan manos. Manos que sangraron en espinos, que cargaron toneles de 50 kilos en bodegas húmedas de Valdepeñas, mientras Álvaro cerraba su primera venta en Burdeos, bebiendo champán con acento francés. Las humillaciones empezaron sutiles. Buen trabajo, sirviente. Bromeaba él en cenas familiares. Y todos reían, incluso madre, para mantener la paz. Pero en 2012, cuando salvé una cosecha de heladas tardías reorganizando turnos 24 séptimos, él se llevó el crédito en una entrevista de expansión, mi visión estratégica. Llamé furioso, él colgó riendo. Crece, hermanito. No todos nacen para brillar. El infarto de padre en 2018 fue el catalizador. Lo visité en La Paz, oliendo a desinfectante y flores marchitas. Cuida de Álvaro, murmuró.
con tubos en la nariz. Murió al alba. Y el testamento, el original, al menos nos dividía equitativamente. Pero semanas después, Álvaro presentó una versión actualizada, yo excluido por incapacidad gerencial. Madre, drogada de Griff, firmó sin leer. Años de rabia fermentaron en mí como mosto. En los campos de la Mancha, bajo cielos de lapislázuli, maldecía mientras injertaba esquejes. Los trabajadores, con piel curtida como cuero viejo, compartían botellas de anís y historias de traiciones patronales. La familia es el peor enemigo, Javier. Bebía. Y el alcohol avivaba visiones, Álvaro ahogándose en barriles. Su imperio en llamas. La amante entró en escena en 2020, durante la pandemia. Mientras yo gestionaba despidos y ERTES en Zoom desde una oficina improvisada en el garaje, él se aislaba en Marbella con ella. Una tal Laura de Bilbao, exmodelo convertida en influencer. Fotos en redes, playas vacías, copas de cava, captions sobre resiliencia. Elena, su esposa, lo toleraba por los niños, dos gemelos de 8 años, clones de su arrogancia. Pero yo vi grietas, ella me escribía mensajes inocentes sobre recetas de gazpacho, buscando escape. El primer sabotaje fue poético. En una feria vinícola en Logroño, cambié etiquetas en muestras de Álvaro, su premium con un lote barato de 5 euros. Críticas devastadoras en Kías, Álvaro Ruiz decepciona. Él culpó a saboteadores comunistas, pero yo brindé solo con el vino defectuoso, saboreando su amargor. Elena y yo nos encontramos por fin en ese bar de Chess. Ella llegó con un vestido negro ceñido, perfume a jazmín que cortaba el humo. Háblame de ti, Javier. Álvaro nunca lo hace. Hablé de pérdidas, de sueños pisoteados, ella de soledades en mansiones vacías. Al final de la noche, sus labios rozaron mi mejilla, eres diferente. Más real. Rechacé más, pero guardé su número como un talismán. Esa decisión acercarme a la mujer de mi hermano fue el punto de no retorno. Al amanecer, borré mensajes, pero el plan ya germinaba, usarla para llegar al corazón de la bestia. El odio ya no era raíz, era vid trepadora, asfixiante. La planificación era un arte oscuro, como tallar santos en olivo para Semana Santa. Miguel y yo nos reuníamos en cafés anónimos de Usera, entre inmigrantes sirios y grafitis políticos. Necesitamos capas, decía él, dibujando diagramas en servilletas manchadas de café. Capa 1, evidencia financiera. Capa 2, testigos internos. Capa 3, el golpe emocional. Carmen apareció como un fantasma en mi vida. La encontré en LinkedIn, buscando auditoría Ruiz, y la invité a un almuerzo en Casa Lucio. Mujer de Jaén, con acento cantarín y cicatrices de viudez temprana. Había sido contadora hasta que Álvaro la despidió en 2019 por deslealtad en realidad, por negarse a firmar balances falsos. Te ayudo porque tu hermano destruyó mi vida, dijo, pinchando huevos estrellados con furia contenida. A cambio, le prometí fondos para tratamientos de su hija con leucemia. Justicia, no caridad. Con su input, el paro en Toledo fue maestro. Ella filtró órdenes falsas de recortes salariales, yo avivé rumores entre capataces. Al amanecer del viernes, 200 trabajadores bloquearon las puertas de la fábrica, pancartas ondeando como banderas de revuelta, Ruiz. No más sangre obrera. Titulares en ABC, crisis en Imperio Vinícola. Álvaro voló desde Barcelona, aterrizando en helicóptero como un caudillo franquista. La cena familiar esa semana fue un campo minado. En la finca, bajo arañas de cristal que tintineaban como cadenas, madre sirvió paella humeante. Álvaro llegó tarde, con corbata aflojada y olor a whisky. El paro es tu obra, Javier. Admítelo. Sonreí. Sirviendo vino, hermano. Solo defiendo a los que sangran por nosotros.
Madre intervino. Voz trémula, basta. Recordad a vuestro padre. Pero sus ojos, inyectados en rojo, traicionaban insomnio compartido. Noches mías eran peores. En mi piso, con persianas bajadas, el techo giraba como un tornado de viñedos. Alucinaba voces, padre susurrando venga, Álvaro riendo sirviente. Tomaba pastillas, pero el odio era adictivo, un fuego que calentaba pero chamuscaba. Una madrugada, me levanté y escribí una lista, nombres de inversores, fechas de transacciones, debilidades de Elena, su afición al bridge, su terapeuta en Pozuelo. El siguiente movimiento, hackear el email de Álvaro vía Carmen, quien conocía contraseñas antiguas. Encontramos oro, planes para vender olivares a una firma china. Emails con Laura sobre el bastardo que hereda. Nuestro hijo será Ruiz legítimo, escribía él. Copié todo, enviándote a Sersa Raúl, el periodista. Esto es dinamita, respondió él en un bar de Moncloa, con barba de 3 días y ojos codiciosos. Pero confirma fuentes. Le di lo justo, el resto, en reserva. La filtración estalló un martes. El Mundo, Ruiz y hijos, amoríos. Fraudes y herederos ocultos. Álvaro me emboscó en su despacho al mediodía. Puertas cerradas. Aire espeso como niebla manchega. Dime que no fuiste tú. Su puño golpeó el escritorio, derribando un busto de César Augusto. Pruebas, hermano. Todo apunta a ti. Mentí sereno, tal vez Dios juzga. Se abalanzó, pero lo esquivé. Su rabia era torpe, la mía afilada. Salió rugiendo amenazas de abogados. Yo llamé a Elena, lee el periódico. ¿Qué piensas? Silencio largo. Luego sollozos, es verdad. El niño. La consolé, plantando semillas, únete a mí. Podemos acabar con esto. Colgó, pero supe que mordía el anzuelo. Esa noche, en el retiro, alimenté patos con migas de pan duro, reflexionando. La venganza me aislaba, amigos huían, amantes pasadas me bloqueaban. Pero el vacío se llenaba de propósito, Álvaro caería, y yo renacería de sus cenizas. Poco sabía que las sombras se alargaban hacia mí también. Elena se convirtió en mi sombra doble, aliada por día, tentación por noche. Nuestros encuentros eran clandestinos, en moteles de carretera hacia Segovia, donde el olor a sábanas lavadas enmascaraba traiciones. Álvaro planea divorciarse después de legitimar al niño, confesó una vez, desnuda bajo luces neón. Le di consuelo, pero recordé la universidad, ella, estudiante de arte. Me había perseguido con besos robados en la biblioteca. Yo la rechacé, eres para alguien mejor. Y meses después casó con Álvaro por rebote. ¿Venganza suya también? Carmen y Miguel formaban el trío Improbable. Ella, pragmática como un tráctor manchego, analizaba datos en su piso de Vallecas, rodeada de crucifijos y facturas médicas. Mira esto, Álvaro desvió 2 millones para el yate. Miguel, cínico, bebía tinto mientras saqueaba Y500K a Laura. El cabrón vive como un jeque. Planeamos el sabotaje en Jaén, yo envié inspectores falsos de sanidad, denunciando pesticidas ilegales. Los olivares cerraron una semana. Pérdidas de 800K. Trabajadores me besaron las manos, eres nuestro patrón verdadero. Madre me confrontó en misa dominical en San Ginés. Incienso ahogando pecados. Javier, paramos esto. Álvaro llora por las noches. Su confesión me heló, yo firmé el testamento falso. Pensé que eras débil. Lágrimas mías. Primeras en años, madre. ¿Por qué? ¿Por la familia? Siempre por la familia. La abracé, pero el lazo se rompía. Su culpa era mi munición. Noches de insomnio me devoraban. En baños de vapor, veía rostros, padre acusador. Álvaro riendo. Elena seductora. Valdrá la pena.
Me preguntaba el espejo empañado. Tomé Valium. Pero sueños sangrientos persistían, viñedos rojos de sangre. Yo pisando uvas con pies descalzos. El soborno llegó por Keye, sobre con cheque y nota, 500K. Desaparece. Álvaro. Lo llevé a la oficina, firmando rechazo ante secretaria y contable. Dile que no vendo mi nombre. Horas después. Llamada, estás muerto. Sirviente. Esa noche. El coche rayado. Nota clavada en parabrisas, retrocede o sangrarás. Llamé a Miguel, acelera. Invito a la finca. Elena dudó, es peligroso. Pero accedió, prometiendo documentos finales. Por los niños, dijo. Yo mentí por justicia. En el fondo, sabía que jugaba con fuego, su mirada había cambiado. Calculadora. Carmen advirtió, las mujeres mienten mejor que los hombres. Ignoré, cegado por el plan. La invitación a Álvaro fue veneno azucarado, Emael sobre Salvar Ruiz juntos. Aceptó, oliendo debilidad. Mientras preparaba la finca cámaras ocultas. Confesión lista. Reflexioné en el porche. Viento susurrando secretos en olivos centenarios. Alianzas se quebraban. Pronto. Todo colapsaría. El sol se hundía en Toledo como una moneda de oro fundida, tiñendo la finca de tonos apocalípticos. Yo paseaba entre barricas, pistola cargada en la cintura, herencia de padre, registrada para caza. Carmen había cableado el sótano, micrófonos, luces ocultas. Firma o muere lento. Practicaba en voz baja, eco rebotando en bóvedas de piedra. Álvaro llegó al crepúsculo. Mercedes rugiendo grava, flanqueado por dos gorilas de gimnasio exboxeadores con narices torcidas. Bonita trampa, hermanito. Lo guié al sótano. Aire fresco cargado de roble añejo. Hablemos como hombres. Sus matones se quedaron arriba, vigilando, error suyo. En el corazón de las barricas, reproduje grabaciones, su voz, ronca de deseo, planeando con Laura. El bastardo hereda, Javier es prescindible. Palideció, sudor perlando su frente. Falsedades. Tú las montaste. Negué, mostrando papeles, transferencias. Testamento falsificado con su firma. Madre lo sabe. Elena también. Cayó de rodillas en charco de vino derramado, sollozando como niño perdido. Perdóname, Javier. Era miedo. Al fracaso. Por un latido. Compasión, recordé navidades pasadas. Él regalándome un reloj de abuelo. Bajé la pistola, firma la confesión. Devuélveme lo mío. Y acabamos. Temblando. Garabateo, admisión de fraude. Renuncia a presidencia. Restitución. Hecho. Alivio mío. Fugaz como brisa manchega. Entonces. Estruendo arriba, puertas abriéndose. Voces. Irrumpieron, madre primero. Escopeta de caza la de padre en manos nudosas. Monstruos, ¿qué hacéis? Detrás. Elena con bebé en brazos. Llanto infantil cortando tensión como cuchillo. Y Carmen. No aliada, sino traidora, flanqueada por policías de paisano. Insignias brillando. Traición. Rugí. Elena sonrió fría, tú fuiste el cebo. Javier. Yo contacté a Carmen hace meses. Harta de ti y de él. Revelación. Su rechazo en universidad la obsesionaba. Usó mi venganza para destruirnos a ambos. Ganando custodia y fortuna. El niño es mío ahora. Adiós, sirvientes. Madre apuntó. Vacilante, hijo. ¿Por qué? Lágrimas suyas. Mías mezcladas con vino. Álvaro se levantó. Puños cerrados, puta. Un agente. Nervioso. Disparó, bala rozándome hombro. Fuego abrasador. Caí. Sangre caliente empapando camisa. Mundo girando en rojo. Caos, esposas chasqueando. Madre soltando escopeta. Elena huyendo con bebé.
Detenedla. Grité. Pero debilidad me vencía. Álvaro. Esposado. Me miró, ahora somos iguales. Policías me arrastraron. Luces azules parpadeando en patio como demonios danzando. En ambulancia. Morfina nublando dolor. Procesé el twist. Mirra. Tejida con hilos de odio. Se deshizo por uno más fino, celos de Elena. La venganza. No mía, sino compartida. Me consumía. La bala me dejó cicatriz en hombro, pero la verdadera herida era el alma hecha jirones. En el hospital Gregorio Marañón, esposado a cama. Leí titulares, drama Ruiz, fraude, infidelidad y tiroteo familiar. Empresa en quiebra. Olivares subastados a multinacionales. Viñedos convertidos en parkings de lujo. Álvaro. En celdilla adyacente. Gritaba incoherencias sobre traidores chinos. Juicio fue circo mediático. Elena testificó con vestido blanco virgin. Pintándome como manipulador, Javier planeó todo. Yo solo protegí a mis hijos. El bastardo, ahora hijo legítimo, balbuceaba en sus brazos. Mi abogado, Miguel pagado a medias, argumentó coacción mutua. Pero juez viejo castellano manchego vio sangre Ruiz, 10 años por conspiración. Fraude agravado. Ha destruido una dinastía por orgullo, sentenció. Madre no llegó al veredicto. Una semana post-clímax. La encontraron en la finca. Escopeta en boca. Nota en mantel bordado, perdón. Hijos. La familia era mi cárcel. Lágrimas mías en celda. Primeras genuinas, su suicidio rompió el último hilo. Álvaro enloqueció del todo. Diagnosticado esquizofrenia en prisión, hablaba con padre, exigiendo la cosecha eterna. Cárcel de Soto del Real era infierno gris, rutinas de cemento, ecos de puñaladas nocturnas. Miguel visitaba mensualmente, trayendo libros de Machado y noticias, Elena en Oporto, con nuevo nombre. Gasta tu herencia. Carmen vino una vez. Ojos hundidos, lo siento. Elena me sobornó con tratamientos para mi hija. Redención suya, donó su parte a jornaleros. Fundando cooperativa en Jaén. Justicia parcial, dijo, yéndose. Años se arrastraron como mosto lento. Leí psicología en biblioteca carcelaria, entendiendo mi abismo, trauma infantil, narcisismo reprimido. Terapia grupal, con asesinos y ladrones. Me obligó a confesar, quería justicia, pero era odio puro. Sueños cesaron, en su lugar. Paz hueca. En 2030. Condicional por buena conducta. Salí a Madrid renovada. Rascacielos eclipsando olivos perdidos. Callejeo Chamberí. Bebo vermú en bares donde planeé venganza. Oigo rumores, Elena en Portugal. Viuda falsa tras accidente de Álvaro en prisión apuñalado por deudas. La busco. No por matar, sino cerrar ciclo. En un café de Lavapiés. La veo, más vieja. Pero ojos iguales. Javier. No huyó, esperó. La sangre nos une. Dice. No respondo, pago y salgo. Venganza terminó. Pero fantasmas perduran. Camino bajo lluvia. Sabiendo, en España, traiciones fermentan eternas. Y yo, superviviente marcado. Planto nuevas raíces quizá en vino amargo, quizá en perdón imposible.